La vendieron por 2 monedas en el puerto, y terminó siendo la dueña del navío. Un destino que nadie, ni siquiera ella, hubiera podido imaginar en aquel lodazal de Cartagena de Indias, donde el hedor a pescado podrido y ron barato se mezclaba con el de sueños rotos. En la época de las velas y la pólvora, donde la vida de una mujer valía menos que un barril vacío, la suya era una condena. Era muda. Un defecto, una tara, un signo de desgracia en un mundo que solo entendía el acero y la voz de mando. Despreciada por su propia familia, comerciada como una pieza de ganado, ¿cómo podría una criatura tan vulnerable ascender desde la más abyecta miseria hasta ostentar el control de una bestia de roble y cañones? Y lo peor no fue la traición, ni la venta, sino lo que ocurrió después. En aquel mismo puerto de Cartagena, un nombre se susurraba con miedo y admiración a partes iguales: Capitán Redbeard. No por el color de su barba, que era de un negro azabache, sino por la sangre que a menudo la teñía. Redbeard no era un pirata cualquiera, era un lobo solitario, un depredador de los mares que no respondía a códigos ni banderas, salvo la suya propia, un calamar gigante de tentáculos retorcidos sobre un campo escarlata. Decían que su barco, el Leviatán, era un fantasma veloz, capaz de engullir galeras enteras sin dejar rastro. Su crueldad era legendaria, su astucia, temida. Pocos hombres se atrevían a mirarlo a los ojos y vivir para contarlo, y ninguna mujer, bueno, ninguna mujer había sobrevivido lo suficiente para contar nada. Su temperamento volátil era tan notorio como su insaciable sed de oro y desafíos. Él no tomaba prisioneros, solo botín y, ocasionalmente, dolor. Para la joven sordomuda, acurrucada entre fardos de especias rancias, cada día era una batalla silenciosa contra el desprecio y la inanición. Las miradas de lástima se habían transformado en risas burlonas, las caricias en empujones. Su mudez se había convertido en un muro, una mordaza invisible que ahogaba su espíritu. Deseaba la muerte, la ansiaba como un náufrago ansía tierra. Pero el destino, siempre caprichoso y brutal, tenía planes mucho más perversos para ella, planes que se manifestarían de la forma más inverosímil. ¿Quién iba a decir que, entre el hedor a rones de contrabando y el griterío de los marineros, la vida de esta muchacha desvalida chocaría con la del temible capitán Redbeard, y que de ese encuentro fortuito nacería no solo una historia imposible, sino una vida nueva? Porque sí, entre los horrores del abordaje del Leviatán y la brutalidad de su capitán, ella, la despreciada y silente, descubrió que estaba embarazada. El silencio no era un extraño para ella, pero el silencio que siguió a esa revelación fue distinto, pesado, asfixiante. La noticia de su embarazo rebotó como un cañonazo silencioso en la cubierta del Leviatán. ¿Un hijo del temible Redbeard? La tripulación, hombres curtidos en 1000 batallas y acostumbrados a la brutalidad de su capitán, se quedaron petrificados. Sus ojos, acostumbrados a ver sangre y lágrimas, ahora solo mostraban una mezcla de incredulidad y miedo. ¿Y el capitán? Para un hombre que había forjado su leyenda en la aniquilación y el desapego, esta era una afrenta, una cadena, una debilidad impensable. Su rostro, generalmente una máscara de acero, se contrajo en una mueca indescifrable que oscilaba entre la furia ciega y una perturbadora perplejidad. Al principio, se habló de arrojarla por la borda, una solución sencilla y definitiva, al estilo pirata. Pero algo lo detuvo. ¿Fue el germen de una paternidad no deseada? ¿O la fría curiosidad de ver qué engendraría tal unión? Para ella, la mujer muda, el embarazo no era una condena. Era, irónicamente, una extraña especie de condena y salvación. No más empujones, no más risas. Ahora, las miradas no eran de lástima ni desprecio, sino de un cauteloso respeto, o al menos, de un terror reverencial hacia lo que crecía dentro de ella. Su cuerpo, antes un receptáculo de desdicha, se había convertido en un santuario inesperado. Sin embargo, no había lugar para la ternura en el Leviatán. Su estatus a bordo era precario, pende de un hilo tan fino como la vida de un marinero en plena borrasca. La convivencia forzada a bordo del Leviatán era un infierno silente. Cada mirada, cada gruñido de la tripulación, era una daga clavada en su ya maltrecho espíritu. Para aquellos lobos de mar, ella era una anomalía, un estorbo que había trastocado el orden brutal de su barco. Susurros de mala suerte y brujería la seguían por la cubierta, aunque nadie se atreviera a pronunciarlos en voz alta frente a Redbeard. Pero el mutismo de la mujer no significaba ceguera. Observaba cada movimiento del capitán, cada interacción con su gente, cada sombra en los ojos de los marineros. A pesar de no poder hablar, su mente era un océano de perspicacia. Veía la fisura en la armadura del segundo al mando, el vicio oculto del artillero, la lealtad inquebrantable de unos pocos. Y Redbeard, a pesar de su desdén inicial, no pudo evitar notarlo. Era una mirada diferente, una inteligencia que no necesitaba palabras para comunicarse,
una fuerza silenciosa que emergía de las profundidades de su sufrimiento. Había algo en la forma en que sus ojos seguían el mar, en cómo su presencia, antes insignificante, empezaba a flotar como presagio, en medio de la brutalidad de la vida pirata. Lentamente, casi imperceptiblemente, el asco del capitán comenzó a mezclarse con una curiosidad sombría. La despreciada, la muda, la preñada, ya no era solo una carga, era un enigma. Fue durante una de esas borrascas repentinas del Caribe, donde el cielo se desploma y el mar ruge como mil demonios. Un chaparrón que arrancó velas y mástiles, que hizo crujir el Leviatán como un cascarón a punto de desintegrarse. En medio del caos, con la tripulación luchando contra la furia de los elementos, un cañón suelto se desprendió de sus amarras, rodando peligrosamente por la cubierta mojada, amenazando con aplastar a cualquiera en su camino y abrir un boquete fatal en el casco. El pánico se apoderó de muchos. Fue entonces cuando, con una rapidez que desmintió su condición, la mujer muda actuó. Sin un sonido, con la determinación grabada en sus ojos, se lanzó hacia un cabo grueso, lo aseguró con una maestría insospechada, y utilizando el impulso de las olas, logró engancharla al cañón, deteniendo su mortífero recorrido justo a tiempo. Salvaron el barco. Salvaron sus vidas. Redbeard, que había estado a punto de intervenir, observó la escena con una mezcla de asombro y una extraña e incipiente admiración. No fue la fuerza bruta, sino el ingenio y la sangre fría. Ese día, bajo la cólera del cielo y el mar, la muda se ganó no solo un lugar más seguro a bordo, sino un respeto impensable en los ojos del capitán Redbeard. Aquella carga, aquel mero accidente, acababa de salvarle la vida al legendario pirata. Si quieres más secretos ocultos del mar, quédate en la tripulación. La metamorfosis fue lenta, casi imperceptible, como la lenta erosión de una roca por el incesante oleaje. Redbeard, el implacable, el que nunca había concedido confianza a nadie, empezó a buscar su silenciosa aprobación, su mirada astuta en momentos de decisión. No lo expresaba con palabras, sino con gestos sutiles, un asentimiento discreto antes de dar una orden, una pausa antes de desatar su furia, como si buscara un reflejo en sus ojos. Ella, a su vez, no suplicaba ni exigía, simplemente observaba, absorbía y a través de pequeños actos, ofrecía soluciones. Le mostraba con un gesto preciso donde se escondía el motín en un mapa, o con un dibujo rápido en la cubierta, la debilidad en un barco enemigo. De ser una concubina forzada, se transformó en una confidente inesperada, su aguda percepción convirtiéndose en un arma tan valiosa como cualquier sable. El capitán, que había vivido negando toda debilidad, descubrió en esa conexión silenciosa una fortaleza insospechada. Luchaba contra esa dependencia naciente, contra la idea de que una mujer, y una muda, pudiera ejercer tal influencia sobre él. Pero los peligros del mar, y la brutalidad de su propio mundo, le enseñaron que la fuerza no siempre reside en la voz más fuerte, sino en la mente más aguda y el espíritu inquebrantable. Pero la calma en la tormenta pirata es una quimera, una burla del destino. Mientras Redbeard y la mujer forjaban, silente, un lazo inquebrantable, una sombra se cernía desde las entrañas del Leviatán. El primer oficial, un hombre llamado Garrick, de sonrisa fácil y ojos siempre inquisitivos, no veía la transformación de su capitán con buenos ojos. Para él, la mujer no era más que una distracción, una mancha en la reputación de su temido jefe. Garrick, ambicioso y resentido, había estado tejiendo su propia red de lealtades entre los más descontentos de la tripulación, aquellos que añoraban los días de saqueo sin miramientos y el botín sin compartir. Las murmullos de un motín se hicieron más fuertes, arrastrándose como la marea baja por los rincones oscuros del barco. La mujer muda lo sintió. Una vibración en el aire, una tensión en las miradas furtivas de algunos marineros. Su mudez se agudizaba sus sentidos, y pronto identificó a los cabecillas, la conspiración que se gestaba contra el hombre que, contra todo pronóstico, le había dado un lugar en este mundo brutal. Ahora, su ingenio no solo debía proteger su propia vida, sino también la del capitán Redbeard y el futuro incierto de su hijo. El motín estalló en la oscuridad de la noche, una furia contenida liberada con gritos y el chasquido del acero. Garrick, con un brillo traicionero en los ojos, dirigió a sus hombres hacia los camarotes del capitán. Pero no contaban con la previsión de la mujer muda. Sabiendo que las palabras no la salvarían, semanas antes había ideado un plan. Había modificado discretamente los cerrojos de las puertas estratégicas del Leviatán, creando una trampa laberíntica para los amotinados. Cuando Garrick y sus secuaces quedaron atrapados en un pasillo sin salida, fue Redbeard quien desató su furia. La mujer, lejos de la refriega directa, observaba desde las sombras, su mente funcionando a 1000 por hora. Con un gesto, indicó a los pocos leales dónde se escondían los refuerzos de Garrick, dónde estaban las reservas de pólvora, e incluso, cómo inmovilizar a los últimos rebeldes con cuerdas empapadas en agua de mar,
haciéndolas resbaladizas y difíciles de manejar. Su silencio no era una debilidad, sino una ventaja táctica. Cuando las espadas se detuvieron y el último amotinado fue subyugado, Red Bear la miró. Ya no había asombro, solo gratitud y un respeto inmenso. El desprecio se había convertido en una alianza forjada en sangre y fuego. El Leviatán era suyo, y ella, su arquitecta silenciosa. Desde aquel día, los susurros en el Leviatán cambiaron. Ya no hablaban de la muda o la concubina, sino de la dama del Leviatán, o incluso, en voz baja y con creciente reverencia, de la consejera. Red Bear, un hombre que siempre había gobernado con mano de hierro y voluntad inquebrantable, no temió compartir su poder con quien había demostrado ser más astuta que una docena de sus capitanes. En las reuniones de estrategia, su mirada buscaba la de ella. Un simple movimiento de su mano, una leve inclinación de su cabeza, era suficiente para desviar el curso de una discusión, para desentrañar el engaño en los mapas de los mercaderes o para prever las trampas de la Armada Real. Su mudez se había transformado en una aura de misterio, su silencio en una fuente inagotable de sabiduría. Observaba sin ser notada, escuchaba sin interrumpir, y su juicio era siempre certero, forjado en la adversidad y una perspicacia que superaba a cualquier palabra. El Leviatán no solo era el barco de Red Bear, ahora también era su imperio silencioso. Había pasado de ser vendida por 2 monedas a ser, en esencia, la dueña del navío, la mente detrás del trono de huesos y sal. Y así, de las profundidades del desprecio y la humillación, emergió una fuerza indomable. La mujer muda, la despreciada, no solo había sobrevivido a un mundo cruel, sino que lo había conquistado, no con la voz, sino con la voluntad inquebrantable y una inteligencia que eclipsaba cualquier espada o cañón. Su destino, que parecía sellado en un puerto pestilente, se reescribió en las cubiertas de un galeón pirata, probando que el verdadero poder no reside en lo que se grita, sino en lo que se construye en silencio. Ella no solo fue dueña del navío, se hizo dueña de sí misma, de su historia, de su legado. Una historia que nos enseña que a veces, los giros más brutales de la vida son los que forjan los destinos más épicos. Si quieres seguir explorando las profundidades del alma humana en los mares más tempestuosos, únete a nuestra tripulación. Esto es Historias de Piratas.